Revolution, la revolución del amor. Por Christian Bataller. Introducción. Lo básico: la historia de amor en el retiro. La verdad del amor. Hoy en día las palabras bonitas han perdido su significado. La palabra amor no hace referencia al sentimiento de parejas, sino a la fuerza del bien que nos hace dar sin interés. La palabra amantes no significa personas que practican el sexo, sino personas que practican el amor. El espíritu libre no define a las personas despreocupadas, sino a personas con libertad espiritual. El espíritu no es algo que solo tienen los místicos, es lo que nos hace humanos, y la libertad no es el libertinaje, es la carencia de bloqueos. Una persona mística no es un hippie con creencias raras, es una persona evolucionada a nivel espiritual. La fe no es la perdición de los incautos, sino la fuerza de los optimistas. La humildad no es sinónimo de pobreza sino de riqueza de espíritu. Perdonar no es una señal de debilidad sino de fortaleza. Una persona valiente no es una persona sin miedo, es una persona que mantiene su valor pese al miedo. Una revolución no es una rebelión, revuelta o una moda. Es el paso previo a la evolución. No es casual que solamente se distorsione el significado de las palabras bonitas. No es casual que las personas de fe sean ridiculizadas. Y tampoco es casual que solo se escuchen malas noticias de las religiones. Cuando terminé de escribir mi primer libro, antes de publicarlo, le pedí a mis amigos escritores que me dieran su opinión y pasó algo muy curioso. A todos les encantó el libro a excepción de un capítulo, el cual me criticaron fervientemente y me aconsejaron que lo cambie, que no quedaba bien, que iba a ofender a la gente, que no era verdad, que estaba fuera de lugar y que la gente no lo leería ni lo compraría. Pese a todas las críticas lo publiqué sin cambiar el capítulo ni un ápice. Una decisión poco acertada, pensarás. Si el objetivo de un escritor es vender, lo lógico es escribir para agradar al lector, ¿no? Sé que sus críticas eran sinceras, constructivas y muy bien intencionadas. El problema no es que las críticas no fueran acertadas, el problema es que el objetivo no era agradar sino ayudar. ¿Adivinas de qué hablaba el capítulo prohibido? Hablaba de Dios. Puedes escribir una novela de ficción. Dentro de la ficción puedes hablar de extraterrestres que viajan en el tiempo e incluso puedes hablar dioses mitológicos, pero no puedes hablar de Dios y escribirlo con mayúsculas. Por eso creo que hablar de Dios hoy en día es una prueba de valentía y amor. Es curioso cómo está bien visto contar historias cargadas de violencia, hacer apología a los vicios, inculcar el sexo desenfrenado. Incluso es socialmente aceptable la figura del demonio, en tatuajes, cómics, películas, pero es inaceptable hablar de Dios, de Jesucristo o de la Virgen María. Nadie se cuestiona la existencia de demonios, pero sin embargo, muchos la existencia de Dios. Por supuesto, nada de esto es casual tampoco. ¿Nunca te has preguntado por qué sucede esto? ¿Por qué a la gente le da pánico hablar de las cosas buenas y sin embargo, hablar de cosas malas está tan de moda? ¿Por qué la palabra Dios es un tabú y despierta tanto rechazo? Piénsalo, ¿por qué crees que a la mayoría de personas les produce miedo profundizar en su vida espiritual? ¿Crees que es una decisión consciente? ¿Crees que es un acto de libertad el poder obviar su espiritualidad? Bloquear tu espiritualidad es ponerte limitaciones. Justo lo contrario de lo que significa libertad. Cuando se produce un rechazo irracional hacia algo tan bueno, no es la persona la que decide sino sus demonios. Todos los tenemos y todos los fortalecemos con las decisiones equivocadas. Y desde luego, rechazar una vida llena de paz y amor es una decisión equivocada. Evolucionar espiritualmente no es otra cosa que llenar tu vida de esa paz y amor. Dios es el origen de esas fuerzas, así que, ¿por qué nos da miedo eso? Y sin embargo nos encantan las aventuras de terror, suspense y violencia. Cuando una historia tiene la palabra amor, nos imaginamos a la típica princesa en apuros, y el príncipe que baja a los infiernos para salvarla. Es relativamente fácil contar una historia de esas, y por supuesto resultaría mucho más comercial y rentable. La estructura del guión es exactamente igual en toda historia romántica que se precie.
Una mujer que gracias a su belleza y protagonismo puede permitirse jugar a dos bandas, ser promiscua o utilizar a los hombres sin que el espectador ni siquiera se dé cuenta. Del sutil pero constante lavado mensaje subliminal. La cultura romántica que nos inculca el cine, y los libros y las canciones de nuestra generación esconden un mensaje muy claro que sin duda ha condicionado nuestro comportamiento y nuestra manera de entender las relaciones. Titanic, Dirty Dancing, Pretty Woman, El diario de Noah, Crepúsculo, Pearl Harbor, Moulin Rouge y tantas otras. Por supuesto, el hombre engañado tiene que asumir su papel o se convertirá en el malo y la chica siempre es la víctima. El nuevo amante se enamora perdidamente solo por contemplar su belleza. Y sin que ella le muestre el más mínimo afecto o interés, él está dispuesto a dar su vida por ella. El mensaje es que la felicidad radica en la belleza. Si eres una chica guapa, los hombres harán cualquier cosa por ti. Este falso romanticismo significa que los hombres deben tratar a las mujeres como princesa aunque éstas no se comporten como tal. El objetivo es evidente: si tenemos un público obsesionado por la belleza, tenemos un público consumista. Pero si lo que marca el rumbo de las vidas del público son los sentimientos puros en vez de lo material, difícilmente acabaremos comprando cosas que no necesitamos. Gracias a estas historias de pseudo princesas y a otros muchos factores culturales que inculcan comportamientos nocivos, algunas personas salen a la calle creyéndose que la vida les tratará como en el cuento que les vendieron. Y así es como nos embarcamos en relaciones egoístas, que no precisan de una entrega para amar. La cultura del carpe diem, del todo vale y de ignorar nuestra espiritualidad son responsables de realidades como que el 50% de los matrimonios acabe en divorcio, que aumenten los casos de violencia de género, que disminuya la edad media para perder la virginidad y que se vea con más normalidad el aborto, la promiscuidad o la infidelidad. Que sean prácticas extendidas no significa que sean normales ni que estén bien. Lo que está bien y forma parte de nuestra naturaleza, y por lo tanto de la normalidad, es amar con un sentido ético y espiritual, puesto que el amor es un sentimiento que genera el espíritu y no el cuerpo. En resumen, estamos siendo víctimas de un sistema corrupto pero muy bien orquestado que distorsiona nuestro concepto de amor. Si mi objetivo fuese vender libros, sin duda sería mucho más rentable contar una historia con la infalible estructura que conocemos, pero al hacerlo, también estaría reforzando la distorsión del amor. El amor no es el romanticismo. El romanticismo no tiene nada que ver con el sentimiento que nos produce la belleza. Y la belleza no debería ser lo que nos impulsa a amar. Si te queda alguna duda sobre ello, solo tienes que buscar un poco en YouTube, y verás que tanto ella como otros muchos artistas de la secta Illuminati reconocen abiertamente haber hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, integrar esa cultura en nuestra vida no nos da ningún miedo. A todos nos gustan las canciones y películas modernas. No se trata de que nos encerremos en una cueva. Se trata de que seamos conscientes de las verdaderas intenciones de cada bando, y que con nuestras decisiones estamos eligiendo bando. Pero este libro tampoco va de eso. Bastante raro resulta hablar de Dios como para meternos en temas de ocultismo. Este libro es justamente lo opuesto al control mental. Es un libro transparente que obviamente no tiene una finalidad de lucro sino de autoayuda, para que cada lector, después de leerlo y razonarlo, saque sus propias conclusiones y tome la decisión que estime oportuna. Está escrito por alguien que no es conocido, que habla de temas que no están de moda, y cuyo único objetivo es acercarte a los sentimientos que tienes de manera innata. Para eso es imprescindible que podamos hablar cómodamente de Dios. Por eso antes de empezar es importante aclarar todas las razones por las cuales te puede incomodar leer sobre este tema. Y si no es el caso, siempre te pueden inspirar a desarrollar tu argumento cuando a alguien de tu entorno manifieste su disconformidad sobre el tema. Normalmente las razones por las cuales le tenemos fobia a lo relacionado con Dios son las siguientes. Primero, la Iglesia ha cometido muchas atrocidades a lo largo de la historia. Efectivamente, ha librado guerras en nombre de Dios.
Se ha comportado como una dictadura en la que se valía del miedo de un castigo divino para atraer más fieles. Fueron actos despreciables que tuvieron lugar hace cientos de años por personas que ya murieron. Si un antepasado tuyo fue un asesino no significa que tú también lo vayas a hacer, ¿verdad? Bienvenido al siglo XXI, amigo. Primero, la iglesia no es Dios. La iglesia es un conjunto de personas que siguen a Dios. Segundo, las personas somos altamente imperfectas. Dios no. No utilices los errores de otros hombres para justificar un rechazo a Dios. Tercera, hace cientos de años unos hombres que lideraban a otros, utilizaron el nombre de Dios para cometer atrocidades. Otros utilizaron la política, la raza aria, el dinero, etc. Esos hombres tendrán un castigo eterno. Supéralo y aprende a vivir en paz en el presente. 4. Indicador ordinal masculino. Te cuento lo que hace la iglesia desde entonces para actualizarte. Datos obtenidos de la agencia Fides. La Iglesia Católica en África. La Iglesia sostiene en este continente 12.496 escuelas maternas, 33.263 escuelas primarias, 9.838 escuelas secundarias, 1.074 hospitales, 5.373 dispensarios, 186 leproserías, 753 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 979 orfanatos, 1.997 jardines de infancia, 1.590 consultorios matrimoniales, 2.947 centros de educación o reeducación. La Iglesia Católica en América. La Iglesia sostiene en este continente 15.788 escuelas maternas, 22.562 escuelas primarias, 11.053 escuelas secundarias, 1.669 hospitales, 5.663 dispensarios, 38 leproserías, 3.839 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 2.463 orfanatos, 3.715 jardines de infancia, 4.827 consultorios matrimoniales, 13.652 centros de educación o reeducación. La Iglesia Católica en Asia. La Iglesia sostiene en este continente 13.683 escuelas maternas, 15.698 escuelas primarias, 9.298 escuelas secundarias, 1.102 hospitales, 3.532 dispensarios, 293 leproserías, 2.095 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 3.367 orfanatos, 3.211 jardines de infancia, 969 consultorios matrimoniales, 5.379 centros de educación o reeducación. La Iglesia Católica en Europa. La Iglesia sostiene en este continente 23.602 escuelas maternas, 17.222 escuelas primarias, 10.338 escuelas secundarias, 1.363 hospitales, 2.947 dispensarios, 3 leproserías, 8.271 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 2.480 orfanatos, 2.524 jardines de infancia, 5.919 consultorios matrimoniales, 10.576 centros de educación. La Iglesia Católica en Oceanía. La Iglesia sostiene en este continente 1.695 escuelas maternas, 2.949 escuelas primarias, 683 escuelas secundarias, 170 hospitales, 573 dispensarios, 1 leproserías, 490 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 87 orfanatos, 108 jardines de infancia, 294 consultorios matrimoniales,
592 centros de educación o reeducación. Aparte de todo esto, están las obras de ayuda humanitaria que realizan las ONGs de la Iglesia Católica. Las ayudas que brindan todas las iglesias del mundo a los necesitados locales como por ejemplo, ropa y alimentos a los sin techo. Las ayudas que brindan todos los católicos en su entorno como parte de la iglesia que son acciones como voluntariado en hospitales aunque no sean hospitales de la iglesia y aunque el enfermo no sea católico. La razón de todo esto es sencilla, una vez que has descubierto el amor verdadero, lo único que puedes hacer es actuar con amor. Ayudar a los que lo necesitan es un acto de amor. Así que la ayuda en sí, no es el objetivo o la misión de la iglesia, sino la consecuencia de amar. Segundo, la iglesia tiene muchas riquezas. Es cierto. Tiene propiedades por todo el mundo, tiene hasta su propio banco. Y todo eso lo tiene porque sus fieles han tomado libremente la decisión de regalarlas a la iglesia. Y la iglesia no es el papa o los curas, la iglesia es el conjunto de católicos, es decir, simplemente con estar bautizado, tú ya eres parte de la iglesia y por lo tanto, puedes disfrutar de todo lo que te ofrece la iglesia. El papa es un mero representante, no el propietario, así que él no puede tomar la decisión de vender o regalar las riquezas de la iglesia. Puede hacer voto de humildad y generar sistemas que ayuden a los más necesitados, y eso es exactamente lo que hace, aunque no sea su misión. La misión de la iglesia es acercar el pueblo a Dios, punto. Tu misión es desarrollar bien tu trabajo. Si a ti te toca la lotería, de repente tendrás riqueza, y sabrás que hay gente necesitada. ¿Qué harías? ¿Regalarles lo que tienes o disfrutarlo? No tienes que esperar a que te toque la lotería. Ahora mismo, según las Naciones Unidas, si tienes un dispositivo donde leer un ebook formas parte del 1% más rico del mundo. Por supuesto, dentro de ese 1 habrá personas mucho más ricas que tú, pero también habrá 99% mucho más pobres. Puedes ayudar, con dinero y con voluntariado. ¿Por qué exigir a la iglesia que haga algo que la mayoría de la gente no hace y que no es su trabajo hacer? En definitiva, antes de juzgar a los demás, asegúrate de que tú lo estás haciendo mejor que ellos. Tercer, los curas son malos. Efectivamente hay curas muy pecadores, curas anticuados que no comprenden a la gente, y curas hipócritas que dicen una cosa y hacen otra. Los medios se encargan muy bien de hacernos saber todos los presuntos fallos que cometen aunque ningún medio hable de las buenas obras que hacen y que no son pocas. Pero, ¿qué es un cura? Un cura no es Dios, ni siquiera es la iglesia, así que rechazar a Dios o a la iglesia por un cura malo sería como rechazar una invitación a casa de un amigo porque el portero de su edificio es malo. Que tengas que pasar por la portería para llegar a la casa, no es razón para rechazar su invitación. Si un cura no es trigo limpio pero nos puede perdonar los pecados en nombre de Dios y puede rezar por nuestra alma, ¿por qué desaprovechar la oportunidad? Él ya pagará por sus pecados, la ley ya le juzgará. Y te aseguro que antes que a cualquier otro profesional, puesto que están más vigilados, pero por lo pronto a ti ya te ha dado lo que venías a buscar. De todas formas, generalizar siempre es malo, pero seamos objetivos. ¿Qué porcentaje de curas crees que puede cometer delitos o abusos? Un 0,01%. Lo bueno que tiene la religión católica es que en cada pueblo, en cada barrio, en cada iglesia tienes al menos un cura. Si uno no te cae bien, busca a otro, los hay para todos los gustos. Pero sobre todo no te olvides lo más importante. Un cura es como un televisor, puedes ver la tele en un televisor de plasma de 200 pulgadas con Smart Televisión, y sonido 5.0 puedes ver la tele en una televisor en blanco y negro pequeño y viejo, pero los dos tienen la misma capacidad de transmitirte un mensaje. Con los dos te puedes enterar de lo que pasa en el mundo. El televisor solo es el medio, no es el mensaje. Los fallos del televisor no interfieren en el mensaje. El televisor lo puedes cambiar o apagar, pero el mensaje no. El mensaje es el mismo para todos, Dios es el mismo para todos y es a Él a quien seguimos. El cura solo es como un profesor o el presentador del telediario. Nos enseña y nos transmite el mensaje, algunos lo hacen mejor y otros peor. Pero todos lo hacen.
Sin embargo, pruebas tangibles no hay, pero razonando con una mente analista, ¿qué prefieres pensar? ¿Que el gato está vivo o que esté muerto? ¿Que exista un Dios de amor que te llena de felicidad, que perdona tus pecados y que te ofrece la vida eterna en el paraíso? ¿O prefieres pensar que solo eres un mono evolucionado que haga lo que haga, cuando muera verá un fundido a negro y dejará de existir para siempre? Si creo en la primera opción y resulta que es la segunda, lo peor que me puede pasar es que haya perdido la oportunidad de vengarme y herir a otras personas. Sin embargo, la creencia en algo más fuerte que yo, algo que me protege, me habrá dado más seguridad en mí mismo y por lo tanto, una vida más plena. Si creo que es la segunda pero resulta que es la primera, lo peor que me puede pasar es que me pase la vida eterna vagando por el purgatorio o sufriendo en el infierno. Así que, aún sin poder entenderlo o demostrarlo, aún sin tener fe y siendo analíticos, creer en Dios es una decisión mucho más inteligente desde ese punto de vista. Pero desgraciadamente hay muchos dioses, profetas, religiones e iluminados. ¿Cómo saber cuál es el auténtico? Pues bien, a ciencia cierta no se puede saber. Pero siendo un poco listos lo podemos deducir. El único líder espiritual del que existen pruebas tangibles que existió, es Jesús. A su vez, es el único que se autodefinió como Hijo de Dios. También, Él es la base de la religión con más fieles del mundo y de la historia. Y solamente los curas católicos son los únicos que pueden repeler al demonio en nombre de Dios. Y por último, desde un punto de vista de comodidad, la religión católica es la más fácil de seguir. La que más da y menos pide, la que más perdona y menos exige. Así que aún sin tener fe, ser católico sigue siendo la decisión más lógica. Pero solo se puede conocer a Dios con la fe, y para tener fe hace falta abrir el corazón y no buscar pruebas físicas. Quinto, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Existe la falsa creencia de que la existencia de Dios solo es posible si viviésemos en un paraíso donde no existiesen los problemas de ninguna índole. Pero se nos olvida que para vivir en el paraíso haría falta que las personas no tuviésemos libertad o poder de decisión. Cada persona tiene el poder de tomar la decisión que quiera, aunque eso implique hacer daño a otras personas. Dios no es un mago que concede deseos. Es más bien un padre que quiere lo mejor para ti, pero en su amor de padre decide darte la libertad para que tú elijas si quieres acercarte a él o ignorarle. El mundo se rige por unas normas físicas que no tienen nada que ver con la existencia de Dios. Si te caes por un precipicio no es porque Dios quiera que ocurra, es porque existe la fuerza de la gravedad, y si tú tomas la decisión de acercarte a un precipicio y resbalas te caerás. Hay cosas más confusas de entender para nuestro intelecto que el ejemplo del precipicio. Como por ejemplo, un hijo que nace con autismo. En esos casos es especialmente tentador culpar a Dios. Pero aún en esas situaciones se puede descubrir a Dios y su amor. Solo depende de la actitud que tengamos ante la vida. Primero, la existencia de Dios no implica que conceda deseos. Segundo, las cosas que nos pasen en la vida, buenas o malas, no son necesariamente enviadas por Dios. Tercero, en el supuesto caso de que Dios nos envíe algo que nosotros entendemos como malo, y ese algo nos fuerza a crecer como personas, entonces lo que era aparentemente malo se convierte en algo bueno. Cuarto, el que conviertas las cosas malas en buenas solo depende de tu actitud. Quinto, si tienes una actitud positiva tienes más posibilidades de encontrar a Dios. Dios no está presente en las cosas malas que nos pasan, todo lo contrario. Como dijo Albert Einstein, la maldad solo es la ausencia de Dios. La mente más brillante de la historia llegó a esa conclusión siendo un niño, ¿no es alucinante? Dios lo único que permite es que se haga nuestra voluntad. Por eso cuando rezamos decimos que se haga la suya, porque sabemos que solo con nuestra voluntad estaríamos perdidos. Somos como un niño pequeño sin sus padres, aunque piense que puede arreglárselas solo, tarde o temprano necesitará a sus padres. Ellos saben lo que le conviene al niño mejor que el propio niño. Sexto, soy católico no practicante. Queridos católicos no practicantes, no pretendo faltaros al respeto y os lo digo con todo el cariño del mundo. Esa es una frase ridícula y sin sentido.
Sustituye católico por cualquier otro nombre o adjetivo y te darás cuenta. Dirías soy madre o hijo no practicante, soy trabajador o estudiante no practicante. Soy inteligente o ignorante no practicante. En este sentido no hay tintas medias, o se es, o no se es. Puedes decir, soy un mal católico o un buen católico. Igual que puedes ser un mal hijo, estudiante o trabajador. Pero el que lo hagas mal no significa que no lo seas. Significa que reconoces que lo puedes hacer mejor, y ese es justamente el primer paso que necesitas dar para mejorar en todo lo que te propongas, así que enhorabuena, solo te falta dar el segundo paso, intentarlo. Practicar. Dicen que la única forma de hacer bien algo es amando lo que haces. Todos los que han triunfado en su vida profesional coinciden en lo mismo. Como dijo Steve Jobs, ser fiel a tus creencias y actuar con pasión, dedicación y entusiasmo. Eso es ser practicante, amar con pasión, entrega absoluta y desinteresada a Dios. ¿Cómo se puede saber que Dios existe, que es tu Padre que te ama y no amarlo también? Todos somos practicantes, lo que pasa que no todos practicamos lo mismo. Practicar el catolicismo es de las pocas cosas en la vida en la que puedes tener la certeza de que haces lo correcto. No conozco a ningún católico practicante arrepentido. Sería como arrepentirte de ser amado. No tendría ningún sentido. Séptimo, me haré católico cuando esté a punto de morirme. Quizás creas que es una decisión muy inteligente. Como plan no está mal. Vives toda la vida haciendo lo que te dé la gana, pasas de todo el mundo, te centras en satisfacer tus deseos y cuando estés solo, viejo y a punto de morir empiezas a ir a misa, y te aseguras una plaza en el paraíso por las dudas de que exista. Lamentablemente, ese plan tiene un pequeño fallo. Nadie te asegura que mañana estés vivo y si consigues ejecutarlo, nadie puede engañar a Dios y un arrepentimiento premeditado o interesado no es válido. No hay que acercarse a Dios porque sea obligatorio o por interés, sino por amor. Ser católico implica tener fe y la fe no se puede falsear. Octavo, creo en algo pero no sé muy bien qué es. No te preocupes, para eso estamos. Lo primero que tienes que saber es que Dios no está hecho a nuestra imagen y semejanza, sino al revés. Es decir, el hombre no inventa a Dios. Por lo tanto, el hombre no puede decidir cómo es Dios, y qué le gusta o le disgusta a Dios. Para eso están los mandamientos. Algunos son complicados de cumplir, no te mentiré, pero eso es lo que Dios quiere que hagas para que tú seas feliz. De cualquier manera es importante que entiendas que, el no tener muy claro cómo es Dios es muy peligroso porque tendemos a fabricarnos un Dios a nuestra medida sin ningún tipo de reglamento moral. Con lo cual, caemos en el relativismo, es decir, si todo es relativo, yo decido lo que está bien, y lo que está mal y cada uno tiene sus propias reglas y razones. El equivalente a este relativismo espiritual en el mundo real sería un país sin leyes. A ninguno nos gustan las limitaciones, las multas o los castigos, pero si no existiesen, ¿qué impediría que la gente salga a robar tus pertenencias o que conduzcan borrachos en sentido contrario por diversión? Reinaría el caos y en solo unas horas echarías de menos todas las limitaciones legales. ¿Por qué en el terreno espiritual iba a ser diferente? Las normas son las que son, y hay que intentar respetarlas nos gusten o no. El que exista Dios y los mandamientos es lo único que mantiene a nuestra sociedad relativamente estable, ya que un delito se puede ocultar fácilmente pero ningún pecado pasa inadvertido a los ojos de Dios. Ya no solo es por lo que te depare la vida eterna. También está la ley de acción, reacción, o como dicen los budistas, karma. Ahora que ya hemos aclarado las razones habituales por las que solemos alejarnos de Dios, voy a darte una sola razón para acercarte a Él. No será un camino fácil, te hará falta fuerza de voluntad, es un camino solo para valientes. Muchos te odiarán por tus creencias, pero aún así, te aseguro que valdrá la pena. Conocerás el amor en estado puro y la felicidad llenará tu vida. Lo básico. Los mandamientos. Los mandamientos, solo son unas normas básicas de convivencia, si no las cumples nadie te va a denunciar, al no ser que incurra un delito, claro, pero si las cumples tienes la certeza de que no harás daño a nadie.
y por consiguiente tendrás una vida llena de amor. Como sabrás, los mandamientos son 10 pero se pueden resumir en 2. Primero, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. O si me apuras, en 1, como dijo San Agustín. Es decir, el catolicismo entero se puede reducir en una sola palabra: amor. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente es básico saber entender el significado de las palabras. Cuando amas de verdad y ese amor es puro y sincero, es imposible hacer daño a los demás o no encontrar la fe que te lleva a Dios. Por eso el primer mandamiento es ama a Dios. Es como decir ama al amor, conoce al amor verdadero y luego utiliza ese amor para repartirlo entre los que te rodean. Pero como eso del amor verdadero puede ser muy abstracto y subjetivo, nos dieron 10 aclaraciones para entenderlo mejor. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios puso este mandamiento en primer lugar por una buena razón y no era el ego. Si cumplimos todos los demás sin el amor de Dios, no los estaremos cumpliendo bien en absoluto. Si los cumplimos por miedo a las represalias, en vez de por amor, nos habremos perdido la mejor parte de la película y el resto no servirá de nada. La bondad, el amor al prójimo, las ganas de ser mejor y de ayudar a los demás debe salirnos de dentro del corazón, y la fuerza que necesitamos para hacerlo bien reside en Dios. Nuestra fuerza cambia según el día que tengamos. En cuanto alguien nos molesta se acaba nuestra voluntad de ser buenos, pero a Dios nunca se le acaba. Por eso primero debes amar a Dios y después amar a los demás. Es más, yo pondría un mandamiento 0 antes que este, que sea descubre cuánto te ama Dios porque las personas somos tan egoístas que si no recibimos amor, no queremos darlo. Así que para amarlo de verdad antes necesitamos saber que todo lo que somos y lo que tenemos, no material, es gracias a Él. Y es en el ejercicio de la gratitud donde descubres tu amor por Él. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. Probablemente el mandamiento más fácil de todos. Implica cosas como un jurar por Dios o no blasfemar. Primer, si es necesario que jures para que te crean es porque no te has ganado la confianza de tu interlocutor. Segundo, si tienes que jurar no hace falta que pongas un nombre. El juramento ya implica un ejercicio de sinceridad. Si tienes que añadir algo es como reconocer que solo un juramento tuyo no es motivo suficiente para que te crean. Tercer, si realmente tienes que meter un nombre para reforzar la autenticidad de tu juramento, ¿de verdad tiene que ser Dios? Tienes 1000 otras razones para jurar, desde Snoopy hasta tu muerte. Utiliza el nombre de Dios solo para cosas buenas como agradecer, pedir, crear, ayudar, etc. Pero no utilices a Dios como una pantalla que te pones para evitar que la gente dude de ti porque queda feo. 3. Santificarás las fiestas. Un mandamiento con la palabra fiesta no puede ser difícil de cumplir. Esto significa que las fiestas de Dios las vivas como tal. Desgraciadamente para mucha gente, la Navidad y la Semana Santa solo significa una oportunidad para tener regalos e irte de vacaciones. No está mal que las disfrutes, está mal que te olvides del verdadero motivo por el cual esos días son festivos. Es como si vas a un cumpleaños y no felicitas al cumpleañero. Esa fiesta es un homenaje a una persona, diviértete, pero hazlo junto a esa persona. Los católicos somos unos fiesteros. Tenemos muchas celebraciones religiosas. La lástima es que el diablo siempre mete la mano para que se tergiverse el motivo de la celebración. Como pasa con el Día del Inocente, de los Santos Inocentes, o San Valentín, que no tiene ninguna relación con el consumismo masivo que nos han contagiado. Haz los regalos, gasta inocentadas si quieres, pero infórmate de qué se celebra, y dedica un momento en el día a meditar sobre ello. Explicar el origen de todas las fiestas, y cómo celebrarlas daría para otro libro así que me centraré en una sola, la más importante. ¿Sabes por qué el domingo es festivo? La palabra domingo viene del latín dies dominica, día del Señor. Porque fue el día que resucitó Jesucristo y por lo tanto, el día que nos reencontramos con Él. Por eso los domingos vamos a misa, para reencontrarnos con nuestro Padre. Él vino al mundo para asegurarse de que el que quisiera salvarse pudiera salvarse. Solo con dedicarle media horita a la semana, que es más o menos lo que dura una misa, ya es suficiente.
En ese evento tienes tiempo para escuchar su mensaje, el Evangelio. La interpretación y adaptación del mensaje a nuestros tiempos, el sermón. De hacer desaparecer tus pecados, la confesión, de comer con Dios, la comunión y demostrar afecto por los demás, dar la paz. En definitiva, una fiesta, pero una fiesta santificada. Si te viene mal el domingo, puedes ir el sábado por la tarde. Lo importante no es el horario, lo importante es que le dediques un ratito a Dios para asegurarte de que Él sigue en tu vida. Es como ir a visitar a tus abuelos o padres. La forma de mantener viva esa relación. Si una semana no puedes ir por lo que sea, a la siguiente te disculpas en un confesionario y listo. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esto es el final lógico de una cadena natural de acontecimientos. Los padres son unas personas que, pudiendo disfrutar de más tiempo libre y más dinero para sus vacaciones, decidieron limitar sus caprichos para cargar con una responsabilidad para la cual nadie les ha preparado. Es un acto heroico que los hijos tomamos a la ligera. A veces dejamos que los problemas que surgen en la convivencia empañen ese sacrificio y ese amor incondicional que nos tienen. Los padres a veces pueden ser difíciles de entender, pueden estar equivocados y no reconocerlo, pueden ayudarnos mucho más de lo que lo hacen, pueden tener 1000 defectos y no son capaces de mejorarlos. Pero tú existes porque ellos lo han deseado. Se han pasado cientos de noches en vela teniendo que trabajar al día siguiente por tus llantos, se han privado de un montón de planazos para que a ti no te falte de nada. Nadie les ha obligado a eso, lo han hecho porque han querido que tú tengas todo lo que ellos no tuvieron. Asegúrate de que el esfuerzo que hicieron por ti no sea en vano. Haz que se sientan orgullosos de ti y habrás cumplido sobradamente con este mandamiento. 5. No matarás. Este es un mandamiento que pasa inadvertido, porque no vivimos en el lejano oeste. Pensamos que cumplimos todos sin esfuerzo, pero es importante no perderlo de vista porque la vida a veces nos pone en situaciones límite que, dependiendo de nuestra decisión, podemos acabar cometiendo uno de los pecados más graves sin darnos cuenta. Aprobar la pena de muerte o una guerra son formas de matar en sociedad. Consumir drogas o intentar suicidarte son formas de matarte a plazos. Defender el aborto es matar a un bebé. Si entra un ladrón en tu casa y se te pone a tiro. Si estás metido en una pelea que solo puede acabar de una forma. Estos son algunos de los ejemplos de los muchos existentes. El mandamiento no dice no mates sin motivos, se sobreentiende que si matas es porque tienes motivos. Pero si quitas una vida, sea cual sea el contexto, te conviertes en un asesino y, ¿qué hay peor que un asesino? ¿Dónde acaban los asesinos? Como ves, los mandamientos no solo contribuyen al bien común, también contribuyen a tu propio bien. Por eso, la versión actualizada de este mandamiento para mí sería, respeta la vida, contribuye con tu vida a que el resto de vidas sean dignas de vivirse. Eso sería justo el opuesto de matar. Si matar es lo que más le disgusta a Dios, honrar la vida tiene que ser lo que más le guste, supongo. 6. No cometerás actos impuros. Para mí el sexto y el noveno son los más difíciles de cumplir o entender. ¿A qué se refiere exactamente con un acto impuro? ¿Dónde está el límite de la pureza y la impureza? Hay curas que lo tienen muy claro, y dicen que estos mandamientos abarcan casi todo el espectro sexual, la homosexualidad, la infidelidad, la masturbación, el sexo fuera del matrimonio e incluso los más arriesgados. Dicen que cualquier acto sexual que no se realice con el propósito de procrear, es pecado. Para intentar averiguar qué es exactamente lo que quiere decir este mandamiento me he documentado mucho. No me cuadraba muy bien porque si todos los mandamientos son tan lógicos, este es tan confuso. Porque si todos contribuyen directamente a un crecimiento personal y social, Dios se iba a molestar en reservar 2 mandamientos para una actividad que no hace daño a nadie y nos da un placer tan potente. Mi búsqueda de respuesta me llevó por diferentes caminos. Según la ciencia, el placer es una motivación evolutiva que la naturaleza brinda a los hombres para que deseen fecundar a las mujeres y como éstas ya tienen el instinto materno o el celo en el mundo animal. Todo casa perfectamente, pero entonces, ¿por qué las mujeres pueden tener orgasmos?
Parece que el orgasmo femenino es un resquicio del periodo embrional donde todavía no se define el sexo del feto, y se le atribuye las características básicas de todo ser humano. Según el Tantra, el sexo es un ejercicio sagrado entre dos personas. Es un regalo divino que podemos practicar por puro placer, pero la eyaculación como tal, es un desgaste energético innecesario. Los tántricos a través de la meditación pueden conseguir mantener el orgasmo sin eyacular. A través de esta técnica se consigue que el orgasmo sea mucho más intenso y prolongado. Incluso se puede llegar a tener orgasmo sin sexo, ya que la energía del orgasmo que no se expulsa se distribuye por todos nuestros chakras dotándonos de una mayor sensibilidad. Esto empieza a tener sentido. Si el sexo es una manifestación de amor entre dos personas, ¿para qué desperdiciar espermatozoides? Pero sin embargo, la mujer desperdicia óvulos de manera natural. Yo creo que es un mandamiento para cristianos nivel pro porque todos los demás se ven mal fácilmente, pero en estos, hay que ser muy inteligente para predecir todas las malas consecuencias que te acarrearán cometer actos impuros. Por supuesto, lo que es bastante obvio es que si engañas a tu pareja con otra persona, el sexo no es un acto de amor sino un acto de egoísmo puro. Pero dentro del amor puro, ¿dónde está el límite? Seguí buscando y al final la respuesta más clara la encontré en el mayor bestseller de todos los tiempos. Te la cuento en el 9º mandamiento. 7. No robarás. Robar no solo se refiere a un robo con intimidación y violencia o a la acción que cometen los profesionales del hurto. Los precios o impuestos abusivos también son una forma de robo. La piratería, el plagio, las cosas prestadas que no se devuelven, lo que nos encontramos y nos lo quedamos, lo que cogemos, por descuido, porque nos hacía falta, porque no era algo valioso. Aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie lo eche en falta, aunque tú lo necesites más, aunque sea injusto. Ninguna excusa que se nos ocurra nos da derecho a apropiarnos de algo que no es nuestro. El opuesto a este mandamiento sería ser generosos y caritativos con lo que tenemos. Si todos diésemos lo que no necesitamos, si todos fuésemos justos y ayudásemos a los necesitados, y si todos considerásemos a los demás como hermanos, no existirían los robos ni por tanto la necesidad de legislarlos. Si se diese esa situación en la que todos somos creyentes nivel pro, el mandamiento sería algo así como, nunca dejes de dar. 8. No mentirás. La mentira es el pecado que se nos pasa de desapercibido. Y es por eso, sea quizás uno de los pecados más fáciles de cometer sin darnos cuenta. La honestidad es la base de una sociedad sana y estable. Este mandamiento no solo hace referencia a los mentirosos patológicos. El fraude, la hipocresía, la doble moral, las mentiras piadosas e incluso ocultar la verdad o mostrarla a medias para evitar consecuencias negativas, son actos que todos podemos hacer en algún momento y que manchan nuestra alma. Incluso los cotilleos son una forma de mentir. Estás contando una historia que aunque no tengas la certeza de que es 100% cierta, la persona a la que se la cuentas la toma como cierta. Esto puede crear una cadena de perjurios o falsos testimonios difícil de parar que puede herir a mucha gente y que a la larga, hará que tu entorno no confíe en ti o que duden de tu sinceridad. Para deshacer el daño de una mentira no vale con confesarse, también tienes que retractarte y aclararlo con todas las personas que han escuchado y creído tu historia. La mentira es muy peligrosa y hace daño a muchas personas empezando por el mentiroso. Ya que la confianza es algo que cuesta mucho ganar, pero, una vez que se pierde es casi imposible recuperar. Cada vez que decimos algo, es nuestro prestigio lo que está en juego. Si la gente no puede confiar en tu palabra, ¿para qué sirve que hables? El dicho popular dice que la mentira tiene patas cortas, ya que es más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo. Así que olvidándonos de la parte ética del asunto, ¿qué prefieres? Asumir las consecuencias de tus actos como una persona valiente y honesta o empeorar la gravedad de tus actos, engañar a los que confían en ti arriesgándote a sufrir unas consecuencias mucho más negativas. Por muy bien que escondas una mentira, la mentira es como una pieza del puzzle que no encaja.
Toda verdad tiene unas consecuencias que no necesitas recordar. Se manifiestan de manera natural. En cambio, para mantener una mentira necesitas inventarte también un escenario al lado, que si no ha ocurrido tendrá unas consecuencias imposibles de falsear, y recordar con la claridad de que fueran ciertas. Por eso existen los detectives, los inspectores de Hacienda o los polígrafos, porque es imposible que una mentira no se acabe descubriendo. Así que como ves, todos los mandamientos, no solo nos ayudan a ser mejores personas, también nos protegen de nosotros mismos. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué me estás contando, Señor? Si no sale de mi mente, ¿a quién hago daño? ¿Por qué haces a las mujeres tan atractivas y luego no puedo desearlas? No encontré las respuestas a estas preguntas en documentales científicos ni en pseudo-religiones. La encontré en la Biblia de una manera muy esclarecedora. Marcos 7, 14-23. Te copio solo en las 7:15, y te invito a que descubras el resto. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír que oiga. Me encanta la muletilla del final, es como, más clarito no te lo puedo explicar. Obviamente con hombre se refiere a persona. Y lo que entiendo que quiere decir es que el pecado de la impureza está en la intención, no en la acción. Si tú miras a una persona con una belleza extraordinaria, y la miras y la admiras como una obra de arte de Dios, como quien mira un atardecer, no solo no estás pecando, estás alabando la obra de Dios. Pero si en tu mirada ya empiezan a cruzarse pensamientos de deseos que no están basados en el amor, entonces sí es pecado. Y eso no es que haga daño a la persona admirada, te hace daño a ti, porque te crea una impotencia. Un deseo reprimido que se puede acabar convirtiendo en una adicción o una perversión. Son actos que ensucian tus pensamientos. No te aportan nada y te distancian de los sentimientos auténticos. La frase que mejor resume todo este rollo, es nuevamente la de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. ¿Qué forma más sencilla de resumir una verdad tan grande? Ante la duda, ama, pero ama de verdad y si desde ese amor sincero que es una entrega entera, eterna e incondicional surge el deseo mutuo de manifestarlo de manera física. Disfrútalo. Y dale gracias a Dios que te haya puesto a tu media naranja en tu camino. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Todos los demás pecados pueden parecer tener una parte positiva a corto plazo. Una satisfacción momentánea, aunque en el fondo solo es una trampa que nos debilita, pero este pecado es el más absurdo de todos ya que, ni siquiera a corto plazo nos aporta nada. Este pecado habla de la envidia. El hecho que tú desees lo que otros tienen, no va a hacer que lo tengas. Lo que va a hacer es que tú te sientas mal contigo mismo por no tenerlo, y que te sientas mal con el que lo tiene porque te hace sentir inferior. Te ensucia por dentro, hace que los demás vean esa suciedad, y por consiguiente te acabas convirtiendo en una persona sola, triste y tóxica que nunca conseguirá lo que quiere. Y todo eso simplemente por un pensamiento. Ni siquiera es un pecado de acción, no hace falta que salga de nuestra cabeza para que nos arruine la vida. Eso denota el poder que tiene nuestra mente sobre nosotros. Por eso es tan importante controlar lo que pensamos. Creemos que el pensar algo no hace daño a nadie, y sin embargo el pensamiento es el acto más peligroso de todos, ya que es el origen de nuestros actos. Todo lo que pensamos conlleva unas consecuencias, unos actos y un estilo de vida. Mantén tu mente libre de malos pensamientos y tendrás una vida libre de pecados. La envidia es un pecado, pero el afán de superación no. Es bueno que quieras progresar y tener cosas mejores, solo tienes que cambiar el enfoque, el pensamiento. Ponerte un objetivo y trabajar duro para conseguirlo. Si te gusta el coche del vecino, no odies a tu vecino, así no conseguirás el coche, intenta crear las condiciones necesarias para comprarte el coche que quieres. Según la ley de atracción no hay nada imposible de conseguir, solo hay que estar lo suficientemente loco como para hacer lo necesario para conseguirlo. Conclusión. Es increíble cómo con solo 10 sencillas y lógicas normas de convivencia podríamos conseguir tantas cosas buenas. Ser felices, no tener problemas,
construir una sociedad segura, tener la fuerza más potente del universo de nuestro lado y ganarnos la vida eterna. En definitiva, cumpliéndolas, la Tierra sería un paraíso terrenal, y cuando nos muriésemos solo cambiaríamos a una dimensión más evolucionada. Y todo eso con solo 10 sencillos pasos. Nos encanta leer artículos como 10 sencillos pasos para adelgazar. Cómo enamorar a tu pareja en 10 pasos. 10 consejos para triunfar en los negocios. Esos logros son nimiedades al lado de todo lo que podemos conseguir con estas 10 claves. Y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitamos la fe para cumplirlas. Solamente un mínimo de sentido común. Los ateos nos deberían dar las gracias por contribuir a construir un mundo mejor, y una sociedad más sana con el cumplimiento de estas normas. Sin embargo, muchas veces se nos trata como si fuésemos unos fanáticos retrógrados con una mentalidad anticuada y errónea. Así que a esos calificativos solo merece la pena contestar, queridos amigos ateos, si no está de moda intentar ser mejor persona, entonces no me interesa seguir la moda. En el fondo sé que su rechazo solo es una consecuencia lógica de la envidia. Al ver que las personas con fe son más felices y ellos no poseen esa fe, solo les queda la opción de criticar la fe en la medida de lo que su limitada razón se los permita. Una vez que intentas cumplir estas normas de la manera más intensa posible, es decir, no yendo a por el aprobado, yendo a por el sobresaliente, empiezas a guardar una relación más estrecha con Dios. Tu felicidad crece, pero también tu amor por el prójimo y por el mismo Dios, porque empiezas a vislumbrar de qué va todo esto, por qué estás aquí y cuánto te quiere. Cuando se produce esa situación, sientes la necesidad de querer comunicarte con Él, de querer conocerlo mejor, igual que en cualquier otra relación de amor, necesitas más de Él, lo que nos lleva al siguiente capítulo. La comunicación. Para que cualquier relación funcione, es básico saber comunicarte. Para establecer una buena comunicación es importante que el emisor y receptor utilicen el mismo canal de comunicación. El canal de comunicación con Dios no es igual que con un ser humano. Dios no utiliza el lenguaje para comunicarse. Ten en cuenta que Dios no solo puede ver tus pensamientos sino tu futuro. Así que, ¿por qué te iba a hablar como los humanos que no poseemos esas capacidades? La forma de comunicarse con Dios es a través del corazón. El corazón funciona como el buzón de correo divino. Tú le mandas un mensaje a Dios a través de tus actos, y Él te hace sentir en tu corazón lo que le parece tu acto. No es algo inmediato y súper evidente, pero si estás atento y tienes sentimientos sinceros, ocurre. Para que la comunicación sea efectiva es necesario saber lo siguiente. ¿Quién es Dios? La respuesta infantil es, Dios es amor. La respuesta adulta sería algo más compleja. Dios es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es como una familia que engloba un mismo ser. Dios Padre. ¿Qué sería el Dios como concepto de amor en estado puro? Dios Hijo. Es Dios hecho hombre, Jesucristo. Jesús o Cristo para los amigos. Espíritu Santo, como su propio nombre indica, es un espíritu divino, que si lo dejamos entrar en nuestra vida nos premia con dones. Es decir, nos convierte en superhombres, con un plus de bondad, paciencia, misericordia, fortaleza, creatividad, inspiración y un largo etcétera. Es la parte de Dios que puede convertir a cualquier persona en un recipiente de divinidad. Y es sin duda, la inspiración de este libro. El Espíritu Santo se representa muy sabiamente con una paloma porque para retenerlo no tenemos que hacer ningún contrato ni pacto, simplemente tenemos que estar en gracia, sin pecar. Porque cuando ves suciedad en nuestra alma, como una paloma, se va volando. Y la cúpula divina la cierra la Virgen María, que como mujer y madre que es, al final es la que manda, la que más nos comprende, defiende y protege. Ella nació como cualquiera de nosotros pero obrando con tanta bondad que se ganó ser la Madre de Dios y por ende, la madre de toda la raza humana. Y es justamente su naturaleza humana la que la convierte en la mediadora perfecta. La Madre perfecta, capaz de perdonar todo y ayudarnos siempre. Por eso es tan importante mantener una buena relación y comunicación, no solo con el Padre sino también con la Madre.
¿Cómo comunicarnos? A través de la oración. Los rezos son como nuestro número de teléfono o dirección de correo a quien le mandas el mensaje. Si le mandamos el mensaje a Dios, el rezo que nos enseñó es el Padre Nuestro. Todo el mundo lo sabe de memoria, pero hemos dicho que la comunicación no es con el cerebro sino con el corazón, así que no tienes que repetirlo como un lorito, tienes que sentirlo. Por eso es importante que entiendas el significado de cada palabra. Este es el significado del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Empezamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, y por lo tanto nosotros nos reconocemos como hijos de Dios que necesitan esa relación paterna. Si no rezas en compañía puedes decir Padre mío o Padre querido. Conozco gente que incluso le llama papá. Lo importante no son las palabras sino cómo las sientas. Siéntelo como tu padre. Le estás dejando un mensaje en el contestador a tu Padre del alma, aclárale que es su hijo quien le habla. Que estás en los cielos. Esto es simplemente para diferenciarlo de tu padre biológico. Todos tenemos un padre en la tierra y otro en común en el cielo, el cual nos convierte a todos en hermanos. Es a ese al que le hablas. Santificado sea tu nombre. Cuando le quieres pedir un favor a tu padre normalmente empiezas con algo que le suene bien, ¿no? Esto es un pequeño cumplido, una señal de respeto. Es como decir, para mí tu existencia es lo más sagrado. Bendito seas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto es manifestarle que quieres que forme parte de tu vida, pero bajo sus condiciones. Como cuando mandamos un email a nuestro jefe o cliente diciéndole quedo a tu entera disposición. Pero dejando claro que si lo que yo quiero no coincide con lo que él me da, aceptaré su voluntad y no la mía. Él sabrá por qué lo hace y yo ya me enteraré cuando madure. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto quiere decir, que se haga tu voluntad pero que a mí no me falte de nada, ¿eh? El pan nuestro simboliza todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Dinero, salud, amor y comida.